tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, vamos a revisar entonces de qué manera cerró Wall Street. Respecto a Wall Street, los índices cerraron en negativo. El Dow Jones retrocedió 0,62% hasta los 48.114 puntos, mientras que el Standard Poor's 500 también bajó 0,24% en 6.800. Por su parte, el Nasdaq avanzó 0,23% en 23.111 puntos. Los mercados accionarios de Estados Unidos cerraron a la baja el martes tras la publicación tardía del informe de empleo de noviembre que, pese a superar las expectativas de creación de puestos de trabajo, reavivó las preocupaciones sobre la salud de la economía. Como podemos ver, los tres índices llegaron a retroceder durante la jornada y también pues el reporte mostró la creación de 64.000 empleos en noviembre por encima de lo esperado, pero también una revisión negativa de octubre que registró una pérdida de 105.000 puestos de trabajo. Adicionalmente, la tasa de empleo subió a 4,6%, superando las proyecciones del mercado, lo que reforzó la percepción de que el mercado laboral comienza a mostrar señales de desaceleración más recientes. El petróleo también se vio fuertemente afectado, con el crudo estadounidense cayendo por debajo de los $55 por barril, su nivel más bajo desde el 2021, lo que golpeó a las acciones del sector energético, incluyendo a Exxon Mobil, Chevron y ConoPhillips. Pese al debilitamiento de los mercados, las expectativas sobre un nuevo recorte de tasas por parte de la Reserva Federal no cambiaron de manera significativa, con los inversionistas pues manteniendo su apuesta por una estrategia cauta en medio de una rotación desde las acciones de inteligencia artificial hacia sectores defensivos y de mayor calidad. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia. De Valores de Colombia cerró en negativo. El MSCI Colcap cerró con una baja del 0,75% y el Colir con un retroceso del 1,01%. El Colcap en 2.075 puntos y el Colir en 1.337. Respecto a las acciones con mayor desempeño, Cibest cerró con una variación positiva del 0,63% y Back Holding International con una variación positiva del 0,25%. En el lado de las acciones con retroceso se encuentra Grupo Sura, Da Vivienda Group de la acción preferencial y con concreto, siendo Grupo Sura la acción con menor desempeño en 3,65%. Y en noticias del mercado colombiano, Mineros informó el inicio del programa de trabajo 2026 para el proyecto La Pepa en Chile y el nombramiento de Rafael Casas Plata como gerente del proyecto. La compañía señaló que este plan busca avanzar en la definición del activo aurífero mediante actividades de exploración, desarrollo y recolección de información técnica. Junto con este anuncio, Mineros presentó de manera voluntaria un informe técnico bajo los estándares reglamentarios con el fin de actualizar la información disponible para el mercado y los inversionistas. El programa incluye estudios de línea base y caracterización ambiental, trabajos de geofísica para refinar modelos geológicos, perforaciones de relleno y de ampliación, así como la obtención de datos de hidrología, geomecánica y procesamiento de minerales que servirán como insumo pues para futuras evaluaciones económicas. El proyecto La Pepa, recordemos, está ubicado en el cinturón aurífero de Maricunga, en la región de Atacama, y es propiedad de la minera Cabancha S.p.A., que es filial 100% de Mineros. Los recursos de minerales estimados al 31 de octubre del 2021 incluyen 1,15 millones de onzas de oro en recursos medidos y 1,04 millones de onzas en recursos indicados y 366.000 onzas en recursos inferidos. En septiembre del 2025, Mineros adquirió la participación de su antiguo socio en la empresa conjunta, consolidando la propiedad del proyecto y estableciendo a Chile como su tercera jurisdicción operativa. La zona cuenta con infraestructura regional, acceso a energía y corredores de transporte y disponibilidad de mano de obra. El distrito donde se va a llevar a cabo el proyecto concentra operaciones y proyectos auríferos de distintas compañías, lo que enmarca el desarrollo de la Pepa dentro de un entorno minero consolidado. De otro lado, el Distrito Capital realizó una colocación de bonos de deuda pública interna por 511.000 millones de pesos en la Bolsa de Valores de Colombia,
con cargo a su programa de emisión y colocación por 5,3 billones. La operación incluyó instrumentos verdes, sociales y sostenibles, marcando el regreso del emisor al mercado de capitales tras varios años y destinando los recursos a proyectos de desarrollo. Los bonos fueron colocados a plazos de 3, 11, 25 y 35 años con tasas de IPC más del 7,50%, 12,48%, 7,73% y 7,35% respectivamente. En el proceso, Itaú, comisionista de Bolsa de Colombia, y Corredores de Vivienda actuaron como agentes líderes, estructuradores y colocadores de la emisión. Siguiendo entonces con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso a el mercado chileno, que hoy cierra de manera negativa con una variación superior al 1,10%, es decir, que bajó considerablemente el valor de su índice, llegando a los 10.188 puntos al cierre de esta jornada. Tal y como estamos viendo, al inicio de la jornada pues había presentado una leve variación positiva, sin embargo fue bajando de manera progresiva y pues ya finalizando la jornada presenta este comportamiento luego de esas elecciones que se llevaron a cabo recientemente en el país chileno. Los analistas explican que no han sido pocas las noticias que han recibido en los últimos días y este año ha sido tan bueno que en cierta manera es natural que con cualquier cosa que pase pues tengan una toma de utilidades, y pues está pasando en Estados Unidos y está pasando en Chile, donde se venían viendo esas alzas bien importantes y que existe una máxima en los mercados de comprar con el rumor y vender con la noticia. Esto fue lo que dijo uno de los analistas, y pues esta fue la última sesión en el mercado chileno antes de que el Banco Central de Chile pues publique su comunicado de política monetaria programado sobre las 6 de la tarde, y pues en general los operadores esperan que se anuncie un recorte de 25 puntos básicos. Así las cosas, vamos a ver entonces cuáles son las acciones que influenciaron también en el comportamiento de la bolsa china al cierre de su jornada, y vamos a empezar entonces con las de menor desempeño en línea con ese resultado. Y el primer título en descender es Engie Energía Chile en 3,04%, seguido de Falabella, que retrocedió 2,55%, y Banco de Crédito de Inversiones, que también bajó 2,27%. Respecto a las acciones que suben, fueron pocas, solamente 4, pero presentaron comportamientos positivos inferiores al 1%, siéndose como el de mayor desempeño, con una leve alza del 0,79%. En noticias del mercado chileno, Deutsche Bank estima que el Banco Central de Chile mantendría una postura prudente en su próxima decisión de política monetaria ante la persistencia de la inflación subyacente y el comportamiento de los precios de los servicios. Según el análisis, estos factores limitan el espacio para acelerar recortes, aun cuando la actividad económica y el mercado laboral muestran desempeño consistente. En este contexto, el banco prevé que el Consejo podría mantener la tasa de política monetaria en 4,75% y postergar una nueva baja hasta que se confirme una desaceleración más clara de la inflación a inicios del 2026. No obstante, advierte que existe el riesgo de un recorte de 25 puntos base para validar la expectativa del mercado sin alterar el escenario base de una tasa terminal cercana a 4,25%. Muy buenos días, bienvenidos a los televidentes de Primera Página Televisión, el canal de los negocios. Me encuentro con Ana María Cadena, ella es la secretaria de Hacienda del... Para no confundirnos. O yo le doy paso al análisis económico, diciendo que Leitón va a ampliar más información de esos bonos que se colocaron. Eso, exacto, como para dejarlo de último. De otro lado, les cuento que Itaú acordó la adquisición del 100% de las acciones de Multicaja Switch, sociedades que operan bajo la marca CLAP, por un monto de 40.000 millones de pesos chilenos. La operación fue informada mediante hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero y considera como vendedores a Sonda, Inder y
Echeverry, Asesoría y Negocios S.p.A. y Javier Echeverry, que también hace parte de pues, la compra. El cierre de la transacción queda condicionado a las aprobaciones regulatorias correspondientes, incluyendo a la Comisión para el Mercado Financiero, el Banco Central de Brasil y la Fiscalía Nacional Económica. CLAP cuenta con más de 30.000 comercios afiliados y procesa más de 90 millones de transacciones mensuales en un mercado de máquinas POS que ha incorporado nuevos actores tras la pérdida de la posición dominante de Transbank. De otro lado, Entel Chile activó su servicio de conectividad satelital para teléfonos móviles mediante Starlink, dirigido inicialmente a usuarios de iPhone compatibles. La solución permite el envío de mensajes en zonas sin cobertura móvil ni Wi-Fi, incluyendo áreas rurales, territorios aislados y hasta 12 millas náuticas desde la costa, mediante la integración entre redes terrestres y satelitales. Según informó la compañía, la conectividad satelital funciona como complemento a la red móvil existente y busca asegurar conectividad del servicio en contextos donde no existe infraestructura tradicional. En una etapa posterior, recordemos, Entel prevé incorporar el uso de datos ampliando las capacidades del servicio dentro de su estrategia de conectividad y alcance nacional. Y ya para finalizar entonces con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso a la bolsa limeña, que hoy sus índices finalizan también en positivo, 0,47%, en un valor de 41.929. Recordemos que en la sesión anterior había retrocedido más del 1%, lo que lo hizo bajar hasta los 42.300 puntos, y hoy vemos que está avanzando de manera progresiva hasta los 41.000, y vemos que ya pues ha avanzado de manera progresiva, cercano nuevamente a esos 42.000 que logró en jornadas pasadas, debido a los precios de los metales que han estado subiendo y han sido muy favorecedores para el mercado limeño, teniendo en cuenta que la mayoría de empresas que cotizan dentro de la bolsa limeña pues son mineras que se encargan de la exploración de estos metales. En el lado del índice Select también aumenta 0,94%, se sigue manteniendo por encima de los 1.000 puntos, específicamente 1.079 unidades al cierre de esta jornada. Y vamos a ver entonces cuáles son las acciones que están influenciando o que influyeron dentro del mercado limeño al cierre de esta jornada. Recordemos que ayer pues esos índices habían finalizado en negativo, hoy vemos que tienen un comportamiento positivo leve, pero pues aumentando o más bien recuperando progresivamente esos valores de 42.000 que había perdido en las sesiones anteriores. Recordemos que la semana pasada también hubo decisión de tasas en Perú, y pues que claramente esto también influyó dentro de la bolsa limeña para que siguiera repuntando la jornada pasada y en esta también pues haya tenido leve comportamiento positivo. Entre las acciones con mayor desempeño se encuentran las de mayor desempeño. El primer título en avanzar durante la jornada es Cementos Pacasmayo, con un alza del 56,89%, seguido de Río 2 Limited, que aumentó 15,85%, y Cementos Pacasmayo de la acción preferencial en 11,11%, y Corporación Aceros Arequipa acompaña la lista con un alza del 6%, seguido de Unacem Corp, que también aumentó más del 5%, específicamente 5,66%. En el lado contrario, acciones como Panoro Minerals, Inversiones Portuarias Chancay, Nexa Resources Atacocha y Silver Mountain Resources finalizaron en negativo, siendo Panoro Minerals la de menor desempeño en 5,74%. En noticias del mercado limeño les cuento que Acciona Energía concretó la venta del parque eólico San Juan de Marcona a Luz del Sur, luego de obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes, incluida la aprobación del Indecopi. La transacción alcanzó un monto de 256 millones de dólares e involucró un activo con una capacidad instalada de 135,7 megawatts que formaban parte del portafolio renovable de la compañía en Perú, y según informó la empresa, pues la venta corresponde a su estrategia de rotación de activos orientada a optimizar su portafolio y fortalecer su posición financiera mediante la realización de valor de proyectos maduros. En este cierre, Acciona Energía avanza en su plan de desinversiones selectivas, que considera acuerdos por cerca de 2,6 gigabytes de capacidad renovables en destinos marcados a nivel global. De otro lado, les cuento que el Ministerio de la Producción informó que el PIB manufacturero en Perú creció 3,1% en octubre del 2025 frente al mismo mes del año anterior. Este resultado presentó
un aporte de 6.309 millones de soles a precios constantes y equivalió a 12,1% del PIB nacional. El desempeño estuvo sustentado en el mayor nivel de la actividad de la industria primaria y el comportamiento de las exportaciones industriales. Según Produce, la manufactura primaria creció 26,1% impulsada por la producción de productos pesqueros, refinación de metales y productos cárnicos. En contraste, la manufactura no primaria registró una caída del 2,6% explicada por menores niveles en bienes de consumo e intermedios, parcialmente compensados por el aumento de bienes de capital y servicios industriales. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes, nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Primera Página, el canal de los negocios, pero no me voy sin antes dejarlos con estos dos análisis económicos. El primero es acerca, un poquito más de detalle acerca de esos bonos que recientemente colocó el distrito en la Bolsa de Valores de Colombia. Muy buenos días, bienvenidos a los televidentes de Primera Página Televisión, el canal de los negocios. Me encuentro con Ana María Cadena, ella es la secretaria de Hacienda del Distrito La Razón. Hoy se realizó una operación por más de $500 millones de pesos en el mercado público de valores colombiano. Salieron a emitir bonos. Ana María, cuéntenos cuál fue la operación, 511 mil millones de pesos aproximadamente. ¿Cuál fue el apetito? Y luego vamos ¿para qué se van a utilizar estos recursos? Claro que sí, muy contentos de poderle dar esta noticia a la ciudad. Es una noticia que lo que significa es que hay confianza en Bogotá, que el mercado confía en Bogotá, que los inversionistas confían en el funcionamiento de las finanzas de la ciudad. Así que eso es un mensaje muy importante. Íbamos por 500 mil millones de pesos, recibimos ofertas por 580 mil millones y adjudicamos finalmente 510 mil millones de pesos. Estamos hablando de más de $500 millones de pesos. ¿Estos recursos para qué se van a utilizar? Bueno, tenemos muchas necesidades, tenemos un plan de desarrollo muy ambicioso, el alcalde lo menciona siempre, tenemos más de 1.200 frentes de obra abiertos. Estamos desatrasando la ciudad, estamos, como el mismo alcalde Galán lo dice, saldando deudas históricas. Y para eso, por supuesto, necesitamos esos recursos, necesitamos que el ritmo de las obras siga como va, pero también tenemos apuestas muy ambiciosas en materia de inversión social y el programa de subsidios de vivienda más amplio que ha tenido Bogotá en su historia, así que lo que queremos es que los recursos se conviertan en bienes y servicios para los ciudadanos. Estamos hablando de un cupo global de 5.3 billones de pesos. Hoy se colocaron 500 mil, quedamos por alrededor de 4.7, 4.6 billones de pesos pendientes. ¿De qué dependerá nuevas salidas o nuevas entradas al mercado público de valores para recoger recursos? Así es, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera nos dieron a través de nuestro PEC ese espacio global de 5.3 billones y empezamos con diferentes herramientas, generar mecanismos para desembolsar esos recursos, así que el próximo año, a medida que vayamos pues revisando las necesidades de caja del distrito, iremos saliendo nuevamente a buscar recursos en el mercado. Las tasas, ¿cómo percibieron las tasas de colocación? O sea, el apetito fue por encima de lo que ustedes esperaban, pero ¿en cuánto cortaron las tasas aproximadamente? En promedio estamos hablando de 100 puntos básicos por encima de la nación. Recordemos que Bogotá tiene la mejor calificación de riesgo, que es una calificación AAA, pero en todo caso digamos que dependemos de la nación y por eso pues tenemos un spread más o menos de 100 puntos básicos en promedio por encima. De estos 5,3 billones de pesos global, ¿hasta cuándo sería el plazo? ¿O es hasta que se agoten los 5, con posibilidad de ampliar? Tendríamos que tener un nuevo programa y pues surtir todo el proceso ante el ministerio, ante la superintendencia para un nuevo programa. Por ahora pues este programa pues nos permitirá tener los recursos requeridos para este plan de desarrollo. Pero todavía tienen bastante espacio. Así es. Bueno, es Ana María Cadena, secretaria de Hacienda del Distrito, una operación que sumó 511 mil millones de pesos, tasas atractivas, demanda por encima de los 580 mil millones de pesos y han salido a colocar o a buscar en principio 500 mil millones de pesos. Gracias, Ana María. A ti muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a los televidentes de Primera Página Televisión, el canal de los negocios. Perú necesita ahorrar y se anuncia un shock de desburocratización. ¿En qué consiste y además cómo se puede interpretar esta advertencia del Consejo Fiscal sobre sostenibilidad fiscal para los próximos años? Hoy hablamos con David Tuesta, además de economista, el expresidente del Consejo Privado de Competitividad.
¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Albina? Encantado. Bueno, cuando hablamos de esta propuesta, hablamos de un shock de desburocratización. El término es largo, parece importante. La pregunta ¿es viable? ¿Es realista? Bueno, digamos que el no es demasiado largo para el efecto que va a tener, ¿no? Es decir, cuando habla un shock, habla realmente de una política que va a generar un gran impacto. 1.600, 1.800 millones de soles no es honestamente un shock. Lo positivo es que es una medida que busca ahorro, pero precisamente un shock desburocratizador no lo es, ¿no? Porque, digamos, la gran burocratización o el gran impacto que se ha generado en el sector fiscal y sobre nuestra macroeconomía justamente viene en áreas que esta medida no abarca, ¿no? Que tiene que ver con la subida de sueldos en el sector público, incremento de empleados en el sector público, incremento de pensiones en los maestros fundamentalmente. Ahí está fundamentalmente la gran burocratización de los gastos del Estado. ¿Qué tanto le cuesta al Perú la burocracia? Bueno, a ver, entendiendo que siempre una economía, un país tiene que tener Estado, ¿no? El Estado aproximadamente te consume un 16%, 18% del Producto Bruto Interno, ¿no? Somos un Estado, vamos a decir, en términos económicos, pequeño, comparado a cómo representa el tamaño del Estado en otras economías, tanto de países emergentes como desarrollados. El tema es que es un Estado muy ineficiente, que gasta mal sus recursos, que gasta muy por encima de la recaudación que generamos, ¿no? Por eso estamos hablando ahora de déficit. ¿Qué ha pasado para llegar a este punto en donde tenemos que escuchar estas palabras tan extensas, tan rimbombantes, que, como en la práctica nos dices, no resultan tan viables? Claro, hay dos aspectos que creo que hay que mencionar. El primero es que para hacer obra pública, para hacer inversión pública, para complementar, por ejemplo, el trabajo con el sector privado en inversiones público-privadas, por ejemplo, dinero hay, o había, vamos a decir así. Se transfiere una cantidad importantísima a los gobiernos regionales, casi el 60% de los recursos públicos se transfiere para que desarrollen infraestructura. El problema es que ellos invierten mal, ¿no? Entonces, el otro gran problema es el gran incremento que se ha dado sobre gasto corriente, ¿no? Y sobre todo sobre gastos en sueldos y salarios que luego no se pueden reducir, es lo que se conoce como hacer más rígido el presupuesto. Es decir, por ley o políticamente hablando, va a ser muy complicado, por ejemplo, bajar los sueldos si ya los ha subido, despedir empleados en el aparato estatal. Entonces, son dos elementos que hacen justamente difícil ese ajuste. Justamente le iba a preguntar, en su experiencia en el Ministerio de Economía, ¿qué tan difícil es ahorrar sin tener que sacrificar gasto social? Sobre todo el problema es político, ¿no? Porque uno puede tener la intención de querer hacer algún tipo de ajuste, incluso en estos temas menores, vamos a decir así, como el anuncio que ha hecho recientemente el MEF, ahorrar en viajes, ahorrar en consultorías, ahorrar en... Hablan de reducir hasta feriados. Feriados, etcétera, etcétera. Hasta eso es complicado porque como eso implica recortarle de alguna manera presupuesto a otros ministerios y de alguna manera reducirle presupuesto, reducirle poder a otros ministerios, usualmente lo que pasa es que esos ministerios pues no quieren obedecer, van y se quejan al premier, se quejan al presidente, entonces hay mucha contraposición a una política de ahorro que quiere trasladar el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay resistencia. Olvídense, o sea... Entonces, en un contexto politizado también como el que tenemos, entonces vamos a ver si el MEF tiene esa capacidad para realmente hacer que se cumpla esas políticas. A mí por eso, en principio es fácil anunciar que voy a ahorrar 1.800, el tema es cómo hacemos seguimiento a que eso realmente se vaya a dar. ¿Cómo se mide para empezar? ¿Cómo miden el ahorro fiscal? Bueno, eso es lo que nos tiene que explicar justamente el Ministerio de Economía, es decir, yo como ciudadano lo que esperaría primero es que ese anuncio sea medible. Usted tiene experiencia en el ministerio.
¿Cómo hacían? ¿Cómo Bueno, se podía medir? Lo que uno debería hacer es, para este caso puntual, desarrollar una plataforma específica dentro de la página de transparencia del gobierno, colocar todas las partidas y con los objetivos que se van a reducir mes a mes e informar casi en tiempo real, o si se quiere con un reporte mensual, cómo se han venido consiguiendo esos ahorros, porque después de acá unos meses nos vamos a olvidar de la oferta, Claro. ¿no? Esto es para mí, o sea, hasta que yo no vea que efectivamente se está haciendo seguimiento partida por partida, que se puede hacer, porque la página de transparencia existe y se reportan justamente los gastos que realiza el Estado, es muy sencillo generar ese aplicativo, ¿no? Para que efectivamente la palabra de la ministra o del ministerio sea creíble, ¿no? Ahora, ¿y cuáles serían estos recortes? ¿Dónde se tendrían que aplicar? Bueno, ahí lo que se está, fíjate, por eso lo que yo No señalaba, lo que han anunciado, Sí. sino Otros. de acuerdo a su criterio, Bueno. si es que usted, que ha estado en el Ministerio de Economía, recuerda cuáles eran estos lugares o estos sectores donde se podía recortar para ahorrar. Sí, a ver, yo creo que hay sobre todo un gran espacio en todo lo que significa compras corporativas del Estado. Yo creo que eso no está, por ejemplo, suficientemente anunciado en esta propuesta, ¿no? Es decir, compras repetidas que existen en diferentes organizaciones del Estado, facturas de telefonía, facturas de electricidad. Todo el tema de Perú Compras no ha avanzado a ese nivel, ¿no? Es decir, oye, yo debería hacer como Estado una licitación corporativa, ¿no? De servicios públicos para ahorrarme lo que calculábamos en su momento, que se podía ahorrar hasta la mitad de la facturación que se tenían con estos servicios que a veces se contratan de manera repetitiva, ¿no? Ahí hay un espacio importante. Todo el tema de lo que significa consultorías también por parte del Estado. Habría que hacer un balance, digamos, de todas esas contrataciones existentes y por lo menos de acá hasta final de año reducirlas al mínimo, si no anularlas, ¿no? Pero repito, ¿no? Digamos, estos 1.800 millones que se están anunciando queda muy pequeñito realmente con todo el problema generado en los últimos 5 años. O sea, lo que quiero señalar es que me parece muy bien la intención, pero no va a ser suficiente para darle vuelta al problema fiscal que ha generado el Congreso con incrementos salariales, para ponerlo de manera mucho más clara, ¿no? El sueldo del magisterio, de los maestros, que es el sector más privilegiado y que tiene una representación dentro de la bancada en el Congreso, ha subido en más del 100% en 5 años. La población no sabe, o si sabe, no quiere darse cuenta, pero el sueldo de un maestro, el sueldo básico de la carrera magisterial era 1.500 soles. En 5 años se pasó a ser 3.300 soles. Y luego sobre eso hay una autógrafa que sube la pensión mínima del magisterio a 3.300 soles. Y además le incorpora un elemento de cédula viva. Es decir, que todos los años la pensión de los maestros se va a incrementar en función a el sueldo mínimo de esta carrera. Entonces, fíjate, tienes dos elementos ahí gravísimos. Número uno, te han subido la pensión. Nadie tiene una pensión mínima de 3.300. Recordemos que la pensión general del sistema de pensiones es 600 soles, la pensión mínima. Esta es 3.300. Dos, cada vez van a haber más jubilados. Entonces, no solamente está creciendo la pensión, que se va a actualizar, sino el número de personas mayores jubiladas. Entonces, esto se estima que puede llegar hasta 50.000 millones de soles, más de 50.000 millones de soles, de acuerdo al Consejo Fiscal, y puede hacer realmente la deuda explosiva. Entonces, cuando tú me dices, oye, la ministra viene con una política de 1.800 millones, eso pues le hace cosquillas. Realmente eso no va a hacer absolutamente nada respecto a todo el desbarajuste generado por el Congreso. Ahora, necesitamos ahorrar. Perú necesita ahorrar por cautela, por previsión o por necesidad, porque ya están las alertas encendidas. Sin duda, yo diría la mejor palabra es por prudencia, que ha sido un elemento importante en las políticas exitosas que ha tenido el Perú y un pilar importante, ese crecimiento sostenido, bueno, que ahora extrañamos un poco, ¿no? Porque ha disminuido su tracción, ¿no? La tracción de crecimiento que teníamos de 5 a 6% hace una década, ¿no? En gran parte se debía a ese pilar de estabilidad fiscal, ¿no? Digamos que gracias a ello es que hemos conseguido y hasta el día de hoy mantenemos nuestro grado de inversión. Corremos el riesgo de empezar a perderlo como Colombia. No hay que olvidarse que gran parte de lo que vemos ahora está sostenido por los altos niveles de los precios de los minerales, o lo que se conoce como los términos de intercambio,
que el nivel que tenemos actualmente es el mayor de los últimos 70, 75 años, según se registra en los datos, ¿no? El precio del cobre es casi 4 veces al que había el 2019. Entonces, lo que debemos ponernos a pensar simplemente es, si los precios regresan a nivel normal, ¿dónde queda nuestra economía? ¿A dónde se dispara el déficit fiscal? Y yo simplemente quiero recordar siempre el caso de Colombia. Colombia en el año 2017 experimentó una crisis importante fiscal porque el precio del petróleo se derrumbó. Ellos son un país petrolero. Entonces, ellos son lo que para nosotros es el cobre, pero es el petróleo. Y sus cuentas fiscales se quedaron completamente desbalanceadas. ¿Qué hicieron? Una política fiscal de ajuste terrible, tremenda, que subieron su IGB, el equivalente de su IGB, en 3 puntos, de golpe, lo subieron. Y todo el mundo tuvo que agachar la cabeza y aceptar. Y lo peor es que desde el 2017 a hoy han pasado 8 años y otra vez Colombia se encuentra con una necesidad similar de volver a hacer un incremento como el anterior. Entonces, el problema es cuando hoy estamos pues gozando de esta situación, la economía crece a 3, los datos económicos vienen muy bien, las expectativas están al alza, pero la economía, no hay que olvidar, está dopada, está con esteroides, está con el cobre al alza. El día que nos quiten eso, olvídense, porque el ciclo, cuando estamos en un ciclo de crecimiento, nadie quiere reconocer que esto va a acabar. Claro. Pero por definición, un ciclo significa termina en un momento. Entonces, cuando termina el ciclo, ¿dónde nos va a hallar? Ese es el riesgo. Ahora, y dentro de este plan de ahorro o de reducción de costos, ¿se podría también hablar de eliminación de procesos? ¿Se tendrían que eliminar procesos? Sin duda, a ver, el ministro Arista en su momento anunció su plan de desregulación. Luego vino el ministro Salardi y desplegó un conjunto de medidas para regular procesos importantes, sobre todo que traban la iniciativa privada, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la inversión en el sector minero, ¿no? Trámites que deberían demorar, de acuerdo a ley, año y medio, terminan demorando 5 o 6 años, Eso no más. tiene un costo. Claro, ¿no? Es una Importante. tremenda operativo y además genera mucha incertidumbre, ¿no? Los procesos de asociación público-privada, de inversión en infraestructuras, ¿no? Con la legislación que existía hasta antes del gobierno de Huala, las adjudicaciones se daban en año y medio y 2. Después de la ley que se aprobó el año 2014, si no me equivoco, 2013, las adjudicaciones se hicieron eternas, ¿no? Gracias a Dios, con el ministro Salardi, aprobó una nueva ley de APPs y todo parece que se podría volver a dinamizar. Entonces, sin duda, las trabas burocráticas son el peor incentivo para la inversión privada a todo nivel, ¿no? Si no, vamos y preguntémosle a una bodega o a un pequeño negocio todo lo que tiene que enfrentar con el gobierno central y con los municipios, que es otro nivel. Hay que acabar con los cuellos de botella. ¿Dónde está el principal? Bueno, yo creo que lamentablemente es un monstruo de muchísimas cabezas, ¿no? Y a todo nivel, ¿no? Porque el proceso de descentralización también ha traído, ¿no?, un elemento de burocratización extrema en los municipios, ¿no? Permisos, exigencias innecesarias. Pero ahora se puede hasta digitalizar. Pero no se hace, ¿no? No se hace porque digitalizar requiere poner de acuerdo a múltiples instituciones. Si todos estuvieran de acuerdo y alguien dijera, vamos, hacemos las cosas 1, 2, 3, de manera centralizada, sería fácil, pero tengo que ponerme de acuerdo con el ministerio tal, el organismo tal, el servicio de no sé qué cosa tal, el municipio X. Y nadie quiere ceder su espacio de poder, porque en muchos casos también ese espacio de poder está sustentada en una normativa, en una ley, y el funcionario se atrinchera en esa normativa. Ahora se puede hablar, David, de que siempre se ha querido separar la política de la economía. Pasa en otros países. En el Perú, hoy por hoy, la política, ¿qué tan vinculada está a la economía? ¿Cuál es el vínculo? No, el vínculo es muy cercano. Lo que pasa es que hay que definir el impacto de lo que es eso es lo que se llaman las cuerdas separadas o juntas, ¿no? Estas cuerdas, cómo están en el corto plazo y esas cuerdas, cómo están de forma estructural, es decir, hacia dónde va tu economía. En el corto plazo hoy estamos viendo pues, que hemos tenido en los últimos años cambios de gobiernos constantes, incertidumbre política, volatilidad, etcétera, y la economía ha estado ahí, estando, y las expectativas, por ejemplo, en el contexto en que nos encontramos, están bien. Pero si miramos la película desde atrás hacia ahora, es un drama, ¿no? Crecíamos como 6, hoy crecemos como 3. Y los que crecen 3 dicen, bueno, los que estamos dentro de nuestro espacio, de nuestra burbuja, decimos, oye, está bien, veo que hay construcciones, veo que hay edificios, pero si vemos el dato de pobreza
y nos damos cuenta que el nivel de pobreza está en 27% y antes de la pandemia estaba en 20%, entonces hay un colectivo importante de la población que le está pasando canutas y no regresa a ese nivel. Entonces, ahí ya la película se empieza a tornar de terror. Y cuando ves luego estas normas del Congreso, las que faltan aprobar, y que de repente hacia futuro podríamos vernos en el espejo de Colombia, el ejemplo que te he puesto, de un tremendo ajuste cuando se acabe el ciclo, entonces ya pasamos de el drama a una política de terror, ¿no? Una película de terror. Entonces, cuerdas juntas, yo creo que no están bien juntas cuando miramos el país como una perspectiva de hacia dónde vamos. Claro, ahora, y esto que mencionas de la película de terror que podría venir, es A nadie le gusta que hable de política de terror, es como una fiesta, ¿no? O sea, Claro. cuando uno llega acá con... Pero es la negación también, ¿no? ¿Qué está hablando? ¿No? Los borrachos Claro. quieren seguir celebrando, viene un tipo a poner orden, hay que cerrar la fiesta, te mandan al diablo, ok, estamos acá felices, ¿no? Claro. Pero el tema es lo que puede llegar después. Pero la advertencia del Consejo Fiscal, que nunca sale, Así ciertamente nadie sabía probablemente que podían ellos hablar abiertamente sobre esto que puede venir en los años, la sostenibilidad fiscal y los riesgos que hay, ¿no? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, yo creo que los números, digamos, de alguna manera te plantean la magnitud del problema. O sea, hay dos números, uno en particular, creo yo, para centrar el tema, que debería llamarnos la atención. Nosotros, una de nuestras metas fiscales, de acuerdo a la ley de reglas fiscales, es que el déficit, el nivel de deuda del Perú debiera estar en 30% del Producto Bruto Interno. Hoy está en 33, 34%, y está planteado en la ley una senda de convergencia, es decir, que poco a poco tienes que ponerte en ese 30, cercano al 30, ¿no? De acá a 5 años aproximadamente. Bueno, lo que dice el Consejo Fiscal es que con las leyes aprobadas ya, tu nivel de deuda se puede ir a 50. Pero con las que quedan pendientes de aprobación, en 10 años se va a 70% del Producto Bruto Interno. Entonces tú comparas 30 contra 70. Entonces, claro, o sea, pensar, por ejemplo, que en ese contexto el Perú no vaya a perder su grado de inversión es mentirle al país, ¿no? O sea, ese es el principal riesgo. Perder el grado de inversión ya nos coloca, y con esa dinámica nos coloca en una espiral muy peligrosa, ¿no? Porque una pérdida de grado de inversión implica que el Perú tiene que salir a endeudarse a tasas de interés más alto. Eso tiene impacto sobre toda la economía. Los créditos subirían, se incrementarían, ¿no? Entonces, eso genera realmente un problema de mayores ajustes, ¿no? Hacia futuro. Pero el anuncio en sí, ¿no? Porque claro, ese sería el escenario con un 70% a futuro. Pero hoy, con este anuncio del Consejo Fiscal, ¿qué impacto podría tener en lo que mencionas? Los inversionistas, en las calificadoras de riesgo. Lamentablemente, yo esperaría que reaccionen, ¿no? Siempre escuchamos la preocupación, pero lo que uno observa realmente en el funcionamiento de los mercados es que, esto de repente no va a sonar muy bien, pero la verdad, todo el ecosistema se emborracha. Si tenemos lo que pasó el año 2008, ¿no? Con las propias clasificadoras de riesgo en su momento. Es un mercado en el cual todos los incentivos a veces se colocan para decir que nada está mal, ¿no? Entonces, ese es mi temor, ¿no? Digamos que hoy, justamente aquellos que deben velar justamente por la salud financiera y fiscal, como son justamente las clasificadoras, si realmente están ahora valorando realmente cómo viene la película. Cuando estás en ciclos crecientes, usualmente el problema es que no tendemos a ver cuándo es que va a acabar el ciclo. Realmente cuando vemos cuándo va a acabar es cuando ya está a punto de. Nadie lo ve un año antes, 2 años antes, ¿no? Lo ves ya cuando cuando las cosas se empiezan a presionar, falta, no sé, semanas o meses, ahí empiezan las grandes alertas y todo el desencadenamiento va de golpe, ¿no? Entonces, yo no he visto reacciones, simplemente he hecho preocupaciones por parte de las principales clasificadoras de riesgo para Perú. Pero, por ejemplo, hay... Pero yo creo que la alerta debería ser mayor, ¿no? Ahora, a mí lo que me preocupa es el anuncio que han hecho también con relación al impacto que tendría en las AFP. Sí. Bueno, que las AFPs tienen una dinámica propia ya con la parte política, ¿no? Todo el tema de los retiros ha significado un golpe tremendo para los mercados de capitales, sin duda, ¿no?
Ahora, con el tema del anuncio del Consejo Fiscal, digamos, pues claro, eso puede tener efectos a través de las inversiones que tienen las propias AFP dentro de los bonos del Tesoro, ¿no? Hay quienes dicen que de repente nos están poniendo desde las AFP, que hay desconfianza en un buen sector, los negacionistas dicen son alarmistas. No, esto no es así. Sí, No. pues, bueno, es lo que sucede en una fiesta, ¿no? Cuando alguien quiere poner orden en una fiesta, por eso viene el tema aguafiesta, ¿no? Entonces uno dice el aguafiesta, el tema, las cosas también, ¿qué me está diciendo, no? La economía, el Consejo Fiscal anuncia que hay problemas, riesgos y de pronto se anuncian expectativas positivas por parte del sector empresarial, se ve que la economía sigue creciendo, que el déficit aún no se ha disparado tanto, ¿no? El déficit actualmente está en 2.4, entonces alguno dirá, ¿pero qué me dices? Estás en 2.4 casi en el nivel de la regla de este año. No, están exagerando, ¿no? Claro. Ese es el problema, ¿no? Esta negación a la realidad. Y eso es humanamente entendible, ¿eh? Eso está estudiado, digamos que las noticias negativas, cuando estamos en un escenario de optimismo, suelen dejarse de lado. Y Claro. eso lamentablemente se termina convirtiendo en un dinamizador de la crisis, porque al no ser previsor, tiendes a ir con más fuerza a invertir cuando lo que debería hacer en ese momento es tomar una mayor prudencia. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Estamos en este contexto en el cual desde afuera, ¿no? Algunos te señalan con cifras y números que las cosas pueden ir mal, pero en la práctica, ¿cómo se llama? Estás viendo tú que todavía el escenario no termina pues, de ser tan dramático como te lo manifiestan, ¿no? Claro, es que de repente como hay mucha confusión. ¿Cuál es el cálculo que se hace desde esta situación, de este anuncio del Consejo Fiscal con relación a lo que podría suceder con las pensiones de los fondos privados? Bueno, a ver, en el tema, estamos justamente en marcha con una ley, implementación de una ley de pensiones, ¿no? Que se aprobó el año pasado, ¿no? Ahí tienes algunos elementos a tomar en cuenta, ¿no? Uno es cómo interactúa esta ley que se ha planteado con los retiros que se han venido dando en los últimos años, sobre todo el último que no debió haberse permitido de acuerdo a la ley, ¿no? Esto al final termina complicando también la salud fiscal, por supuesto, porque si van a haber pues van a haber más personas sin recursos para pensión, es válido pensar en un escenario en el cual en años futuros la gente exija que se le dé una pensión, no obstante no contar con recursos porque lo han retirado, ¿no? De su fondo. Entonces, ahí nos encontramos en una situación, nuevamente, ¿no? Hoy no lo ves, ¿no? Pero políticamente va a tener un impacto sobre las cuentas fiscales. Es difícil cuantificar cuál va a ser ese golpe que puede tener el Tesoro, pero sin duda, ante más retiros, los riesgos fiscales sin duda son mayores, ¿no? Bueno, somos dependientes entonces de que no se caigan los minerales. Hoy sí, pero lo que tenemos que entender es que se cayeron antes y se caerán de nuevo. O sea, eso no hay duda. El tema es ¿cuándo? ¿Cuándo? Exactamente. Todos Que no queremos, nos agarre desprevenidos. sin duda. Endeudados. Entendamos que esos son ciclos. Entonces, en un escenario de ciclos, siempre lo más recomendable para todos los agentes económicos es ser prudentes, ahorrar, ¿no? No gastarse todos esos beneficios que se está recogiendo como consecuencia de este ciclo de minerales altos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Bien, muchísimas gracias. No, encantado, David Lina. Tuesta ha estado con nosotros. Gracias.